En el oído pues tenemos que recordar que está formado por oído externo, oído medio, oído interno, ¿verdad? En esta forma, es muy importante saber cómo, digamos aquí, pues el oído externo tiene sus partes, es el hélix. ¿Dónde está la flechita? Aquí tenemos el hélix, en esta parte de aquí, esto de aquí, el antihélix por las lesiones, ¿verdad? Esto es el trago, el antitrago, el lóbulo, que es la única parte del oído que no tiene cartílago, ¿verdad? Entonces todos los demás podemos representar problemas, y que tiene su forma de antena, porque esto el oído sirve para captar los sonidos que se van conduciendo en el aire y los reduce para poderlos ingresar en el canal auditivo, ¿verdad? Entonces también tenemos que recordar que esto es piel y que tenemos folículos pilosos al inicio de la entrada del canal auditivo, por lo que ahí podemos presentar problemas como foliculitis, ¿verdad? Y lesiones que nos pueden estar pasando. Vamos a regresar un poquito para acá. Entonces aquí vemos también la otra parte del oído externo es el canal auditivo externo, ¿verdad? Que mide aproximadamente 2.5 centímetros y que es muy interesante para los cuerpos extraños que los niños se meten, ¿verdad? Recordarnos que está formado por dos partes inferiores y una tercera parte por cartílago, y el resto es óseo. Entonces, yo se lo recuerdo mucho a los que les gusta hacerse los valientes y quieren sacar todos los cuerpos extraños con cualquier cosa que tengan aquí, porque muchos lo que hacen es que me lo meten para acá. Y entonces aquí, como es cartílago, pues da de sí un poquito, entonces yo puedo meter mi instrumento mágico ahí y traer el cuerpo extraño, pero cuando está aquí es bien difícil, ¿verdad? Tenemos que entrar a dormir al niño, además estamos ya muy cerca del tímpano y tenemos que tener cuidado porque yo he visto muchos cuerpos extraños que se vienen de una vez con un martillo, ¿verdad? Entonces yo les digo, la nariz haga lo que quiera, porque ese lo puede meter para atrás, para adentro, se va para arriba, no causa ningún problema, pero el oído, si no tenemos un microscopio o alguien que nos ayude, mejor difiramos, ¿verdad? Solo si está ahí bien cerquita. Y el tímpano, ¿verdad? Que aquí es muy importante saber, a veces está la embriología, porque lo que forma la parte externa de la membrana del tímpano no es el mismo tejido que forma la cara interna, porque embriológicamente este viene del ectodermo y este viene del endodermo. Entonces, aquí ya que el tejido de este lado se pase para acá, nos causa problemas, ¿verdad? Hay una enfermedad que se llama colesteatoma, pero eso ahorita vamos. Entonces el canal auditivo externo, aquí pues tenemos los deditos, podemos tener infecciones a este nivel, por otitis, que son las famosas otitis externas, y que estas tienen mucho mejor resultado con gotitas, con antibióticos tópicos. El antibiótico oral no nos da un resultado tan rápido a este nivel y a veces se complica y se van a ustedes a jalar a las orejas ahí de la desesperación, pero realmente aquí nos funciona más ¿cómo se llama? Que sea tópico. Y pues aquí otra cosa que tenemos que ir viendo, bueno, para la audición es que, como lo dije más, el sonido se conduce por el aire. Entonces aquí ya lo recogió todo la antena esta que es el oído externo y lo va a concentrar en ingresarlo a este lugar. Entonces aquí la conducción aérea se puede ver limitada, ¿verdad? Por cerumen, por un cuerpo extraño, que entonces esas son cosas que se pueden evitar, que se pueden quitar, ¿verdad? Entonces el paciente puede volver a oír exactamente. Entonces de ahí pues pasamos a nuestro queridísimo oído medio, que ahí es donde nos hacemos amigos con los neumólogos. Entonces aquí tenemos la parte del oído medio, como se miraría en realidad, ¿verdad? Entonces es solo esta parte de aquí. Pero entonces vamos a tener lo que nosotros llamamos la caja timpánica. Entonces es una caja y es muy interesante, ¿verdad? Porque está formada por los huesecillos que aquí se van a la ventana oval, ¿verdad? Entonces las partes que tenemos que recordar del oído medio, que está la ventana oval, pero también hay una ventana redonda,
porque fisiológicamente necesitamos que existan dos ventanas. Ahí les voy a explicar por qué. Los huesecillos, ¿verdad? Pues aquí tenemos, aquí ya vamos al hueso, pero también tenemos, ¿dónde está la arriba? Entonces tiene que estar la trompa de Eustaquio. Ahí, por aquí tendría. No la pusieron en esto. Entonces está la trompa de Eustaquio, que es de las cosas que tenemos que tener bien constantes de recordarnos para la fisiología. Porque el oído funciona, su función a este nivel, que es de aquí, el sonido se va a trasladar del medio aéreo al medio óseo, porque entonces aquí los que lo van a conducir, van a seguir conduciendo el sonido, es los huesecillos. Entonces aquí encontramos otro tipo de patología, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que ver la fisiología, que sería por esta parte de aquí, tiene que estar la trompa, por aquí, por esta parte de aquí, tiene que estar la trompa de Eustaquio, que es la que va a estar compensando presiones, ¿verdad? O sea, como ustedes ven, esta es una caja, que si la dejamos y está herméticamente cerrada, entonces lo que se va a producir adentro de una caja, que se produce en cualquier cuarto que está completamente cerrado, si tiene estas cosas de duodopor, cuando ustedes abren, miran que se levanta y se baja todo porque entra la presión positiva. Pues en esta que es más pequeña todavía es peor. Entonces, si no tuviéramos algo que ventilara el oído, entonces se perderían muchas funciones, porque el tímpano tiene que estar a este nivel. Si una presión negativa adentro de esta caja va a crear una succión. Y entonces eso va a mover al tímpano, va a retraer al tímpano hasta aquí atrás. A veces lo llevan completamente atelectástico, a pegar al peñasco, que eso puede causar mucho dolor, y obviamente si no hay movimiento adecuado, entonces los huesecillos no se van a mover adecuadamente y no va a haber una buena conducción del sonido. Por aquí también tenemos ya la entrada ¿cómo se llama?, al mastoides. Aquí tenemos la celda más grande, que es el antro, ¿verdad? El antro mastoideo, que es donde vamos a entrar al hueso mastoides, y que se recuerda que dijimos la semana pasada que son áreas ventiladas porque necesitamos quitarle peso a la cabeza. Los huesecillos, ¿verdad? Aquí está pegado al tímpano, se traducen los sonidos y se van a dar hasta la ventana oval. Y tenemos pero después de esto ya viene el oído interno, está el vestíbulo, y este va a estar lleno de líquido. Entonces por eso es que necesitamos tener dos ventanas, porque la manera, al esto movilizarse, esto se va a hacer para adentro, y como un pistón va a entrar en la ventana oval, y entonces el líquido, la linfa, se va a mover, y ahí se va a transmitir el sonido. Pero entonces, como todo tiene su tamaño cabal, habría un rebalse si estuviéramos haciendo presiones. Entonces la ventana redonda en ese momento solo tiene una membrana, y cuando el vestíbulo, ¿cómo se llama? La platina ¿cómo se llama?, del estribo, se va hacia adentro, entonces el líquido se expande, y uno cuando está ahí puede ver que la membrana de la ventana redonda se hace hacia afuera. O sea que todo es para compensar. Todo aquí se compensa para que esté bien. Y otra cosa que tenemos que recordar es que todo esto obviamente está recubierto de mucosa. Y entonces toda la mucosa produce moco, y la trompa de Eustaquio también nos va a servir para drenaje del poquito moco que se produce ahí. Entonces cuando esta no funciona, ahí es donde tenemos entonces, ya entramos en cosas, en tratamientos conjuntos con los neumólogos, porque cuando esta no está funcionando bien, está por inflamación a nivel de la nasofaringe, ¿verdad?, por catarros, alergias. Entonces, primero, si no hay buen drenaje, encontramos una otitis serosa, que puede ser líquido en el tímpano, que nos pone que el tímpano esté opaco, que ya no sea brillante. Y ¿cómo se llama? Pues eso tenemos que restituir. Entonces no es solo dar antibiótico, tenemos que restituir la fisiología normal del oído. Entonces tenemos que recordar, por eso tenemos que recordarnos para qué sirve cada cosa que tenemos ahí, para devolverle la función, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que hacer que se permeabilice nuevamente la trompa de Eustaquio, ¿sí? Entonces tiene dos funciones la trompa de Eustaquio. Sí. Drenar y compensar. Exacto.
Libre las secreciones, porque si no las secreciones se quedan ahí, o si no, como les digo, se hace este tímpano retraído atelectásico, porque la presión negativa lo va a estar traccionando hacia atrás y el paciente no va a poder escuchar bien. Por eso cuando un niño llega y mire que al niño le da otitis a cada rato, lo primero que hay que preguntarle a la mamá, ¿el niño ronca? Porque aquí el problema son los adenoides, lo más común, ¿verdad? Porque las amígdalas, las nasofaringes van a estar muy grandes y van a ocluir la salida de la trompa de Eustaquio. Y entonces ahí nos produce ese problema. Entonces es sencillo, ¿verdad? Solo ir pensando y pues después ya nos vamos metiendo, porque aquí entonces hay una enfermedad que sí, pues es más en los blancos y es en las personas de mayor edad, aunque también hay congénita, que nos dice que hay una fijación, no se mueve. Eso se llama otoesclerosis. Entonces, con esa enfermedad uno va perdiendo poco a poco la audición, ¿verdad? De continitos y todo. También puede haber una luxación de la cadena porque hubo un ruido muy fuerte. Entonces, esas son cosas que uno se tiene que ir acordando y irle preguntando al paciente, ¿verdad? Mire, alguien, pues digamos, con la otoesclerosis muchas veces puede ser hereditaria. Hay alguien en la familia que padezca de esto, ha ido siendo poco a poco, si hubo algún trauma, si algún golpe o algún choque que nos haya podido causar una, ¿cómo se llama?, luxación de la cadena. En los niños puede haber una fijación congénita de la cadena que nos esté dando este tipo de sorderas. Entonces aquí ya que llegamos al final de donde son las sorderas, les voy a contar que las sorderas se clasifican de dos formas. Una que es conductiva y la otra que es neurosensorial. La conductiva, nos vamos a acordar que el sonido se conduce por el aire. Entonces cualquier cosa en el trayecto de, ¿cómo se llama?, en el trayecto de conducción del aire nos va a producir una hipoacusia conductiva. Y aquí lo interesante es que todas estas pueden ser de corrección quirúrgica, porque puede, o como una intervención, ¿verdad? Puede ser un cuerpo extraño, puede ser una otitis externa que haya cerrado el canal, un tapón de cerumen, puede haber aquí una perforación timpánica, una fijación de los huesecillos, líquido en la caja timpánica o retracción del tímpano. Todo esto nos causa una baja en la audición, pero todo esto se puede quirúrgicamente o por alguna intervención se puede corregir. Pero ya todo lo que pasa de aquí para acá ya sería una hipoacusia neurosensorial y esa no la podemos corregir. La manera de distinguirlas pues es muy sencilla, es con los diapasones. Entonces están las famosas pruebas de Weber y de Rine, no sé si alguno se recuerda, me quiere contar qué son. Con el diapasón ponemos la prueba de Weber para empezar y entonces hacemos que el diapasón suene y lo ponemos aquí encima de la cabeza del paciente y le preguntamos en qué oído escucha. Lo normal es que lo escuchen los dos. Entonces, si él dice, lo oigo en el oído derecho, entonces es el oído malo o el oído bueno. Cuando es una neurosensorial, es el oído bueno, porque eso quiere decir que el otro oído, digamos el derecho, el oído izquierdo, no oye. Entonces, con el oído que va a oír es con el oído izquierdo. Pero si es una conductiva, ese es el malo. Porque entonces aquí como hay una lesión, los sonidos, como ustedes saben, entran y así como lo dice la física, tienen que volver a salir. Y aquí no sale exactamente, se queda. Así como que mire, yo oigo mi voz, que dicen las personas, es porque hay una hipoacusia conductiva. Pero entonces para saber cuál es de una o de otra, entonces está la otra prueba, que es la prueba de Rine. Y entonces lo que vamos a bajar, él tenía aquí, dijo, yo oigo más del lado izquierdo. Entonces lo voy a pasar aquí atrás en el mastoides, ¿lo oye ahí? Sí. Me dice cuando lo deja de oír. Cuando lo deja de oír, lo quito y se lo pongo enfrente del oído. Si él lo escucha, eso es lo positivo, porque uno tiene que escuchar mejor con todos los sentidos, ¿verdad? Y el aéreo, que es solo por la vía ósea. Pero si hay una hipoacusia de conducción, es al revés, va a oír más la vía ósea, porque el nervio está normal, pero la conducción aérea no está bien. Entonces ahí ya tenemos un diagnóstico de más o menos de qué es lo que puede estar pasando. Obviamente nosotros ya necesitamos una audiometría donde vamos a ver ya los gaps y las diferencias y vamos a decir
esta es una conductiva o es una neurosensorial, ¿verdad? Y a este nivel, pues ya mismo, otra cosa que nunca se nos debe olvidar, es que la pseudomona es un comensal del oído, ella ahí vive. Entonces ella, un cultivo, no más que hacer cultivos, un cultivo de oído se tiene que aspirar, se tiene que meter una aguja con el microscopio y llegar hasta el área donde está el pus, aspirar y sacar. Porque cualquier cosa, eso que hacen con hisopo y solo agarran ahí, eso está contaminado. Entonces, a mí me da favor, yo lo digo cada vez que puedo, porque entonces pseudomona y ¡ay! Gentamicina, amigacina, después llega el paciente sordo y con pus. Porque el problema aquí, pues otra vez, no hay bacterias bacillas, la mayoría de las otitis lo que tenemos que ver es que hay una perforación. Y la infección no es porque hay una bacteria ahí que no se destruye ni con la bomba atómica, es porque tiene un hoyo. Entonces, al pasar el agua a este lado se va a causar una nueva infección. Nosotros curamos esa infección, pero si el paciente no se le advierte de que no le tiene que entrar agua, que se tiene que cuidar su oído, entonces se va a volver a infectar, pero esa es otra infección, no es la misma que estaba en la vez anterior, porque el tratamiento de la otitis media crónica es quirúrgico. Tenemos que ir a poner ahí un injerto. No es buscar el antibiótico mejor para ver cómo mato las bacterias, porque el problema allí es mecánico. Hay una perforación timpánica que tenemos que ir a cerrar. Pero entonces, y eso, a veces con aspirarlo, darle unas gotitas, un poco de antibiótico, se mejora. Y tomar la parte de la educación educativa, ¿verdad?, del paciente, para que se cuide que no se vuelva a infectar. ¿Verdad? Y cuando tenemos líquido aquí y problemas, ¿sí? Todas las perforaciones timpánicas son quirúrgicas, ¿verdad? Hay que ver, digamos, las traumáticas, porque un golpe, un puente o algo, pues yo considero que como un 80%, si no se infectan, cierran solas. Sin tratamiento. Sin tratamiento. Solo el único tratamiento exactamente es que nos infecten. Porque ya cuando se infecta, ya hay daño del tejido, se hace más grande la perforación y entonces ya no cierra con tanta facilidad. Pero, si ya han tenido el cuadro de infección y ya hay una perforación ahí, no cierra. El tratamiento tiene que ser quirúrgico. Pero más que todo yo a este nivel, y aún en donde me entrené, hay unas que no pegan los injertos. Pero hay personas que pasan de los 40 años, ya es más difícil que se acepte el injerto. Entonces realmente las personas pueden vivir con una perforación timpánica tomando el cuidado de que no le entre agua en el oído. Va a oír un poco, oye, porque oyen mal, pero sí oye, ¿sí? ¿Qué es caso de histórica que normalmente le dicen que se entregan antibióticos profilácticos tipo insulfo o alguna quinolona en dosis únicas? No, para mí ya vas a dejar un antibiótico profiláctico. Sí, es que por eso les digo, vamos al problema. Aquí el problema no es infeccioso. El problema es que hay una perforación. ¿Verdad? Entonces tenemos que ver, y ahí hay otras enfermedades, pero entonces ya si ustedes tienen eso, entonces ya lo mandan, porque si no, ya los invito a otras conferencias para que ustedes escuchemos lo que llamamos la otitis media crónica. Se llama no solo porque tiene pus. Uno mira un tímpano y ahí hay una perforación seca, límpido, esa es una otitis media crónica, porque hay una perforación en el oído. Y lo otro es que es una otitis media crónica supurativa, porque en ese momentito se infectó nuevamente y comenzó a suturar. Pero no es porque sea la pseudomona ahí la que está causando nada, ella ahí tranquilita vive. Ahí le gusta. Exacto. Y entonces aquí también cuando tenemos problemas en el oído medio, lo que tenemos que ir es a restituir la fisiología. Entonces cuando la trompa, aquí sí está la trompa, miren, está chula. Pero la otra me gustaba porque era la caja para que les quedara bien claro el concepto de las presiones, ¿verdad? Pero entonces aquí cuando esta chica no está funcionando, tenemos que lograr de alguna manera que se compensen las presiones. Muchas veces es por inmadurez. Entonces, o por los mismos adenoides, entonces se operan los adenoides y se les puede hacer una timpanostomía, o sea, le abrimos
con un bisturí, se abre una perforación en el oído, en ese momento se compensan las presiones y yo creo, según mi experiencia allá, en mi lugar de entrenamiento, un 90%, 80% mejora, ya no vuelven a presentar problemas. Ahora, cuando aquí hay mucho, el moco que sale es un moco pegajoso, ahí sí tenemos que colocar tubitos y tubitos de largo, de eso de que no se caiga, que esté mucho tiempo, porque el oído de goma sí es un problema que necesita que estemos compensando las presiones para que no esté causando infecciones a cada rato y problemas de la audición. Entonces, si el paciente también vuelve a presentar otros cuadros de otitis serosa, eso quiere decir que esta es insuficiente y que no vamos a mejorar. Entonces ahí es cuando ponemos los famosos tubitos de ventilación y realmente es una maravilla. A veces llega un paciente que está bombado, tiene pus y uno con una aguja puede pinchar el tímpano, sale el pus y el paciente ya no tiene dolor y escucha perfectamente. O sea, solo con devolver la fisiología al oído, eso vuelve inmediatamente, o los oídos que están un poco atelectásicos, que no han llegado hasta atrás porque se dan cuesta un poco más, también se les hace la perforación, se les hace la timpanostomía y la audición mejora un montón. ¿Sí? Eso le llama tubaritis. Tubaritis, sí, eso se puede, hay inflamaciones agudas de la trompa del Eustaquio que nos causa ese problema. Pero no es por los tubitos de ventilación, son los plastiquitos que nosotros le ponemos aquí, pero eso no es la tubaritis. La tubaritis tiene que ver a veces con catarros o infecciones, inflamaciones agudas a este nivel que destruyen ¿cómo se llama? La fisiología, y entonces el paciente, pues, hay dolor, puede haber dolor, porque la retracción del tímpano o el líquido ahí nos causa molestia, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ya esta parte. Y después pasamos al famosísimo oído interno, que también tenemos que dar. Entonces aquí al paciente por sus síntomas, una vez me llegó una paciente y se siente, dice, mira que el paciente tenía que le salía pus del oído, un poquito de baja audición, pero escuchaba bien y él estaba seguro de que era el oído interno. ¿Por qué dices que es el oído interno? ¿Qué forma el oído interno? El oído interno está formado por la cóclea y por los canales semicirculares que se llaman laberinto. En la nueva nomenclatura de aquel lado del mundo, porque a los dos se les toma como laberintos, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes saben para qué sirve el laberinto? Para el equilibrio, cabal. Entonces, para el equilibrio y la cóclea es para la audición. Y entonces nos vamos a acordar que el nervio se llama vestíbulo coclear de la audición. Entonces las cosas del mareo pues van mucho, el vértigo periférico, ese es del otorrino, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer una distinción dentro de lo que es vértigo periférico y lo que es vértigo central para ver a quién es al que se le va a mandar, ¿verdad? Entonces, pues los canales semicirculares, aquí había uno con todo esto, es para los niños y para que vieran cómo tiene que ser el tímpano bien. Entonces aquí tenemos los famosos canales semicirculares, que son 3, y estos están llenos de endolinfa. Entonces aquí para que quede claro, porque a veces cuando uno lo lee le cuesta un montón de entender, hay que simplificarlo para que podamos manejarlo. Entonces cuando uno se mueve, los canales semicirculares nos van a dar los movimientos de la cabeza. Entonces hacia donde se mueva la cabeza, ahí se va a mover la endolinfa, y entonces adentro de ellos está la pápula. Vamos a ver si la tenemos por aquí. Aquí está. Y aquí le va a pegar el líquido, entonces una se va a polarizar y la otra se va a despolarizar. Entonces van a decir, voy a la izquierda, voy a la derecha, voy adelante, voy atrás, ¿verdad? Y esto se debe de llevar solamente por esta, ¿cómo se llama? Por este estímulo, y que nos dicen solamente los lados de la cabeza. Entonces, hay algunas enfermedades, digamos, de repente va uno caminando, le dio un catarro hace unos días, o ha estado muy tenso y le comienza a dar todo vueltas a uno, el primer cuadro, o sea,
náuseas, vómitos, que son las características del vértigo periférico, ¿va? Todos los reflejos vagales, entonces náuseas, vómitos, el nistagmos, es que es un nistagmos ordenado, es rítmico. Si es un nistagmos que no es rítmico y desordenado y que va para todos lados, ese es un nistagmo de un vértigo central. ¿Verdad? Entonces nosotros, puede ser muy rápido y así muy tremendo, pero si va solo para un lado, ese es un vértigo periférico, es del oído. Y entonces, pues, a veces se mete un virus en uno de los canales semicirculares y nos da lo que es una laberintitis aguda, que ahora se llama neuronitis aguda, ¿verdad? Y entonces eso es como un catarro en el oído. Y tiene uno que esperar unos 8 días que pase, que le baje la inflamación, que pase todo, darle tratamiento sintomático y dejarlo que espere. Si es el primer vértigo, casi siempre eso es lo que tenemos que esperar. Sí, y hay que preguntar siempre si tiene vértigo, tiene tinnitus, oye algún ruido en el oído, oye bien, no oye bien todo el tiempo, porque a veces se va y se viene, porque si ya hay problemas de la audición, entonces sí, ya no vamos a decir que es una laberintitis aguda, porque ahí ya se tomó también la cóclea, entonces ahí ya vamos a ir a buscar otro problema. Entonces aquí estos van muy de la mano, ¿dónde estamos? ¿Cómo se llama? Entonces este es el laberinto. Y en medio del laberinto, aquí en esta parte, queda el sacro y el utrículo. Y estos los que nos van a dar son los movimientos, ¿cómo se llama? De traslación, uno, que vayamos hacia allá o hacia acá, y el otro de elevación, que tiene mucho que ver con la fuerza de gravedad. Entonces ahí ya tenemos todos los movimientos, y estos del sacro y el utrículo nos van a marcar, ahí vamos a encontrar la mácula, que es como una gelatina que va a estar ahí, y encima de la mácula vamos a encontrar los otoconios u otolitos. Entonces estos otolitos se van a mover para acá y para allá, y entonces aquí van a causar la despolarización de las células nerviosas, ¿verdad?, que van a llevar la información. Entonces estos son muy importantes porque a veces por trauma o por la edad, que ya todo se afloja, ¿cómo se llama?, se desprenden algunos otolitos y como están tan cerca, pasan de aquí, casi siempre pasan a la horizontal, y entonces se meten en el canal semicircular. Y entonces el problema aquí es que ellas se van a ir a quedar por aquí pegadas, y entonces ellas van a estar causando estímulos en la pápula de que se tiene que mover, ya no va a estar solo el líquido. Y entonces es este problema que cuando uno se para, cuando se acuesta, cuando mira para el lado derecho, digamos, o para arriba, el paciente se marea. Esto se llama vértigo posicional paroxístico benigno. Y aquí lo que tenemos que hacer son unas maniobras de restitución, porque lo que tenemos que hacer es sacar los otolitos de aquí y regresarlos a su lugar. Y eso sí es maravilloso porque este vértigo sí se cura, porque el tratamiento del vértigo es muy difícil, ¿verdad? Y la laberintitis aguda pues también maravillosa porque esa se cura sola y primero Dios no lo vuelve a dar nunca más en la vida. Y en cambio en este tenemos que restituir entonces, en el vértigo posicional paroxístico benigno hay que restituir los otolitos. Entonces se hace una maniobra, se deja caer uno para atrás con la cabeza, se hace para los dos lados. El lado de que vamos a presentar nistagmo y que va a presentar mareo, hacia ese lado vamos a repetir el ejercicio con la cabeza colgando un poco, porque como ustedes ven, todos estos son ángulos y están en esta posición. Entonces para poderlo sacar los estudiosos ahí vieron los ángulos y cuáles son las posiciones que tenemos que poner. Entonces se voltea al paciente, va a tener un mareo terrible que tarda 10 segundos, uno tiene que calmar al paciente, el nistagmo se ve ahí tremendo. Pero eso quiere decir que los otolitos están saliendo del lugar y están pasando ahí estimulando. Y cuando termina eso, pues entonces el paciente se acuesta completamente de medio lado, del lado afectado, con la cabeza viendo hacia atrás, y después con la cabeza viendo para abajo, se sienta. Eso hay que repetirlo unas 5 veces todos los días hasta que se dejen marear. Bueno, muchos, por suerte, en la primera ya no se vuelven a marear, ya se van muy contentos con el otorrino. Pero es solo de saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y le podemos, para que no se vean tristes a veces, o porque ayuda, a ver, dejamos un vasodilatador
Y ahí va, pero y más que todo, aquí lo que tenemos que convencer a la gente, que no todo es dinero, entonces con pastillas, es que tienen que hacer ejercicio, ¿verdad? Porque el equilibrio es cabalmente equilibrio, son dos aparatos que están trabajando en equilibrio. Cuando uno de los dos se debilita, entonces el equilibrio se rompe y entonces estos trabajan así. Pero digamos, si este se baja, entonces este sigue de largo, y por eso es que es el movimiento rotatorio. Y otra cosa que tenemos que tener claro es también definición. O sea, hay cosas que la definición es total, ¿verdad? Entonces, ¿qué es vértigo? Vértigo es la sensación de movimiento cuando nada se está moviendo. No es que se me ponen oscuros los ojos o que me desmayo. No, vértigo es sensación de movimiento. ¿Verdad? No es que mire yo para andar, tengo que alguien, entonces alguien que camina así, eso es el cerebro. El otro puede caminar bien. Entonces, entonces con la definición a la primera, entonces usted no es vértigo, usted se va con el neurólogo. Pero eso sí, no, entonces no hay que la persona nos defina bien. Usted siente que todo le da vueltas o que usted da vueltas, pero tiene que dar vueltas. Si no, no es vértigo periférico. Y la cóclea, pues la cóclea es esta que está aquí, que tiene que tener 2 vueltas y media completas para que esté bien, y dentro vamos a encontrar al famosísimo órgano de Corti. Y el órgano de Corti pues está formado por una membrana pectoral que al final es lo que va al oído, está lleno de endolinfa también, y las células, ¿cómo se llama? Las fibras celulares. Entonces cuando entra el líquido, viene y se baja la membrana, toca las fibras nerviosas y se traduce el sonido. Entonces va de agudo de grave a agudo, los tonos, ¿verdad? Grave, que son así roncos como yo, y agudos como una soprano. Y pues aquí lo importante que tenemos que ver es el ruido, donde nos afecta aquí. Si viene yo oigo un ruido terrible, entonces viene la pobre platina y como pegó tan duro, ¿verdad? Entonces se va a hundir mucho y no va a haber suficiente, compensación con la ventana redonda. Y eso me puede pasar un tsunami por ahí que lleva un montón de agua y viene la membrana pectoral y le cae como piedra a las células, y entonces ya comenzamos a producir un daño sensorial, que ese es irreversible. Y entonces hay un tercer enfermedad que nos causa vértigo, que es el famosísimo síndrome de Meniere, que no le da a cualquiera por la gracia de Dios, y que el síndrome de Meniere tiene que tener 3 cosas. Si no tiene las 3 cosas, no es Meniere. Porque es duro diagnosticarle a alguien Meniere, porque eso es una enfermedad degenerativa que no se cura. Entonces el Meniere tiene que tener tinnitus, hipoacusia, que puede ser constante o puede ser al principio es una hipoacusia fluctuante. De repente se le tapa el oído al paciente y después vuelve a escuchar bien, y vértigo con náuseas y vómitos. Si no tiene esas 3 cosas, no es Meniere, y tenemos que estar bien seguros de nuestra comunicación con el paciente, porque al principio lo mandamos a hacer y todos los exámenes pueden salir bien, porque en ese momento no tiene un ataque y no le ha bajado la audición, pero ya tiene el antecedente de la hipoacusia fluctuante y me puede salir la audiometría normal y todo lo demás normal, pero tenemos que confiar en la historia del paciente. Con el tiempo, pues obviamente ya la audiometría me va a mostrar, la mayor parte de las veces es unilateral, ¿verdad? Que hay una baja de la audición del lado que molesta, y entonces aquí el problema pues se va con los dos a todo este nivel con la endolinfa, porque lo que pasa es que la endolinfa, su química es una gran cantidad, el sodio mucho con una baja concentración potasio con mayor concentración que el sodio. Por alguna razón esto se invierte en el Meniere, y por algo entonces el líquido no sale,
Entonces, el Meniere también se llama hidrops endolinfático, porque lo que pasa es que entonces a nivel del sacro y a todo nivel se queda acumulado líquido. Y entonces esto lo que pasa es que en algún momento que aumenta mucho la cantidad de líquido, pues realmente pasa un tsunami y pasa el agua estimulando todo, haciendo pedazos aquí el oído, entonces tenemos el tinnitus y la hipoacusia, y aquí se pasa llevando y las otoconias y todo el mundo se va porque lo mueve todo, y entonces es cuando tenemos los cuadros de mareo. Entonces aquí, pues, ¿qué le vamos a dejar a un paciente que tiene síndrome de Meniere? Tenemos que ver cómo no retiene líquidos, entonces le damos una dieta hiposódica, le damos diurético, y lo ponemos a hacer ejercicio. Pero le decimos que va a tener los cuadros repetitivos. Acá, lo que tratamos con este tratamiento es que los cuadros no le den tan seguidos porque no lo podemos curar. Y la mala, hay dos noticias, una buena y una mala, ¿no? La buena es que se le va a quitar el mareo, pero la mala es que cuando se quede completamente sordo porque el oído se murió, entonces él ya va a poder vivir bien, pero el oído no lo podemos salvar. ¿Sí? Ayuda, eso es lo que les dejamos, pero ayuda un poco porque nos ayuda a mejorar la irrigación, entonces puede haber un mejor intercambio, o nos han dado resultados porque todavía no está bien claro cómo es que funciona, pero sí nos ayuda, pero no cura. Y algunos realmente no les, ellos dicen que no les... En la edad adulta, Ese vértigo es más por las otoconias, porque ya se salen de su lugar. Entonces son vértigos cuando se paran, cuando se sientan, cuando se mueven hacia algún lugar, ¿verdad? Y se mantienen, eso es más vértigo posicional paroxístico. Por eso les dije, la edad y un trauma nos pueden causar ese problema. Entonces ahí ya les hice un pasón así rapidito para que sepamos más o menos, y ahí ya uno ya se puede orientar cuando tiene un paciente, y ya vieron que todo lo que dijimos aquí casi que es un antibiótico. Entonces para que podamos, y cuándo referirlo, cuando ustedes ya pueden tratarlo, y pues ya si hay algo que se ha volvido más crónico, pues ir a echar una leinita, pero ya saben por dónde pueden guiar su diagnóstico. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Sí? Te va a pasar el micrófono porque si no, no se ve. Aquí está. Felicitaciones por su magnífica... Ay, muchas gracias. Una pregunta, doctor. Cuando en el conducto auditivo externo no hay ninguna lesión, la presencia de cerumen es prácticamente normal, pero el paciente se queja de prurito insoportable porque lo refieren que el prurito es intenso. ¿Qué recomiendan usted en esos casos? Fíjense que yo mi tratamiento es alergia y hay Elocum, porque es el único que está en líquido. Y yo les mando bolitas de Elocum cuando están haciendo lo que se usa para la psoriasis y todo. Y yo he tenido muy buen resultado, porque lo que es que después se meten hisopos y todo, cada ratito vienen con otitis externa. Pero tratándolo como antialérgicos he tenido buenos resultados. Solo para la sintomatología, si se le quita, se lo deja, pero ya sabe que lo tiene que tener cerca porque le va a volver a dar, ¿verdad? Esos ataques de prurito. Hay los lavados de oído que muchos pacientes acostumbran rutinariamente a hacer. Fíjese que eso lamentablemente, si hay que ser ético, ¿verdad? Hay que hacer lavado de oído solo si hay tapones luminosos, si no, no. Y lo que hay que explicarle a la gente también es que aquí hay, dentro de toda la sociedad, que hay una cosa de limpiarse, lo que no se debe limpiar uno, ¿va? Entonces no me he limpiado el oído, o se viene metiendo hisopos y todo, y lo primero que digo, suciedad, no es una suciedad, eso se llama cerumen. Y el cerumen es indispensable en el oído porque le cambia el pH al oído, y entonces el cerumen es el que nos protege de las infecciones. Por eso el oído del nadador que nos da infecciones a cada rato es porque muchas veces su canal semicircular es muy recto, su canal auditivo externo es muy recto, entonces el agua entra y se lavan constantemente, y entonces ellos no tienen protección y por eso tienen infecciones. Pero lo primero que tenemos que quitarle de la mente a la gente es que el oído, que el cerumen es suciedad. 1, 2, el oído se limpia solo.
porque tiene una, en el oído externo, la manera que se va limpiando es excéntrica. Desde el centro del tímpano hacia afuera van saliendo todas las células, las células que tienen ya descamadas, ¿verdad? Descamativas, y salen, se traen el cerumen. Entonces hay personas que producen un cerumen muy pesado, ¿verdad? U otras que tienen un oído acá, y entonces tienen que ir donde el doctor, porque entonces a esas sí hay que hacerles un lavado de oído, y la mayoría de personas es cada año, hay unas cada 3 años, muy poquitas son esos pobrecitos que hay uno que me llegaban cada 3 meses, y esta pena me da, que se le llenaba el tímpano. Entonces hay que hacerle un lavado de oídos. Si ustedes tienen a alguien así y tiene mucho, yo sí les sugeriría que se traten de conseguir, de comprar una jeringa para lavar oídos, porque realmente el diámetro de salida de la jeringa es específico para que tenga la suficiente fuerza, pero que no vaya a golpear, porque si es muy grande uno apacha y no tiene la suficiente fuerza para mover el cerumen, y entonces las pacientes se quedan ahí. Y si no tenemos la jeringa, tengamos la paciencia que se ponga glicerina con glicerina por unos 10 días, porque entonces ya el cerumen se pone aguadito y ya no sale hasta con la jeringa, que no es nada adecuada. ¿Sí? En algunos casos he visto que el uso de agua oxigenada para reducir el... No, el agua oxigenada lo que nos hace es que con sus burbujas nos ayuda a sacar el cerumen, y sí, totalmente de acuerdo, yo también lo uso. No, para nada. El tímpano es como piel fiera que no nos lastima casi nada, son los golpes, o algo muy caliente. Sí, perfecto. Pero hay que usarlos por 15 días para erradicar perfectamente el oído, y muchas veces ayuda el aspirar, porque entonces quitamos ahí la secreción, y entonces el paciente, pero si hay un paciente que regresa, que le dio usted tratamiento con gotitas de ciprofloxacina o neomicina y no mejora, sospeche hongos. O si mira ahí los pelitos, ya sabe por qué se miran. Entonces, esos son hongos y hay que darle 3 veces al día por 15 días. 3 gotas. Siempre cualquier cosa en oído para que nos dé el tamaño son 3 gotas. Solamente. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia, y nos seguimos esperando aquí en Educación Médica.